Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión repasaremos el principio de Le Chatelier y aplicaremos estos conceptos a la síntesis del amoníaco. Bien, en el curso recuerden que hemos estado estableciendo las tendencias energéticas, por llamarles de algún modo, a el comportamiento o la dependencia que tiene la constante de equilibrio que hemos definido hasta ahora en función de presiones parciales para gases ideales y hemos establecido que la constante de equilibrio, en ese caso para presiones parciales, tiene una estructura generalizada para una reacción A más B en reactivos que producen C y D, cada uno con su coeficiente estequiométrico. Establecimos que para una reacción endotérmica, donde el delta H estándar es mayor a 0, es positivo, la constante de equilibrio aumenta con la temperatura. Es decir, en una reacción endotérmica, si logramos aumentar la temperatura, la reacción va a beneficiarse, es decir, la constante de equilibrio va a ser mayor, lo que indica una mayor presencia de productos para la reacción endotérmica. Si aumento la temperatura, hay una mayor proporción de productos y eso se refleja en un mayor número, en un mayor valor de la constante de equilibrio. En el otro caso térmico, la reacción con un delta H negativo, que llamamos exotérmica, en ese caso, si la temperatura está aumentando en una reacción exotérmica, la constante de equilibrio está disminuyendo. ¿Ok? Así, si tenemos una reacción exotérmica que está liberando energía, aumentando la temperatura del medio, conforme se verifica ese aumento de temperatura, la constante de equilibrio está disminuyendo. ¿Ok? Así, si yo quiero una mayor constante de equilibrio para una reacción exotérmica, necesito refrigerar la reacción. ¿Ok? Con ello puedo obtener una mayor constante de equilibrio para una reacción exotérmica. Vean, tenemos las dos tendencias. Para una reacción endotérmica, me veo beneficiado hacia productos si aumenta la temperatura. Pero en el caso exotérmico, si necesito más productos, requiero refrigerar la reacción para que la constante de equilibrio aumente. ¿Ok? Esto lo vamos a ver en el ejemplo de hoy para visualizarlo. Después, vamos a otra de nuestras conclusiones, que fue que esto ya lo hemos visto en 3 sesiones. Cuando presentamos datos de el inverso de temperatura en función de la constante de equilibrio, obtenemos una línea recta. ¿Ok? La pendiente de esa línea recta nos puede indicar si la reacción es exotérmica o endotérmica. También necesitamos o requerimos que en esta representación, por ahora, la pendiente sea constante y le asignamos el significado del delta H. Si no fuera así, tenemos que construir una función para el delta H donde sea función de la temperatura. Eso lo veremos más adelante. Por ahora, si es una constante, le asignamos el significado del delta H, constante también en este intervalo, y nos indica el signo de este delta H si es exotérmica o es endotérmica.
Bien. También otra representación que tenemos gracias a esta ecuación es poder predecir valores de la constante de equilibrio dentro de este intervalo, integrando la ecuación entre constante 1 y constante 2, y del otro lado integrando entre la temperatura 1 y la temperatura 2, que sería la temperatura a la cual queremos encontrar la segunda constante de equilibrio. Bien, vimos un ejemplo con la formación del dímero del óxido de nitrógeno, que en este sentido vimos que es exotérmica, con un delta H negativo. Esta reacción es exotérmica. Y algo que no comentamos es qué pasa si la reacción sucede en el sentido de la descomposición del tetróxido hacia el dióxido. En ese caso, la reacción va a ser endotérmica, ¿ok? En este sentido, la formación del dímero es exotérmica, pero la reacción en sentido contrario es endotérmica, ¿ok? Muy bien, aquí encontramos una constante de equilibrio a una temperatura de interés mediante nuestra ecuación de trabajo que relaciona ambas temperaturas y ambas constantes de equilibrio. Y después también le dimos significado a la ordenada al origen como el delta S estándar. Y ahora, esta ecuación vista partiendo del tetróxido, establecimos que esto es un compuesto transparente y que a bajas temperaturas se presenta en forma sólida, como vemos en esta primera imagen. Y después, al llegar a temperatura ambiente, este sólido sublima en fase gas y comienza la reacción hacia el sentido del dióxido de nitrógeno, el cual establecimos que tiene una coloración. ¿Ok? Así que el cambio de color en este tubo nos indica que ha comenzado la reacción hacia el lado del dióxido y podemos establecer una dirección hacia un equilibrio donde en el equilibrio tenemos presencia tanto del tetróxido de nitrógeno como el óxido. Una especie es transparente y la otra especie es de color rojizo. Bien, ahora una manera de encontrar o relacionar las concentraciones de ambas especies es estudiar o determinar la intensidad del color mediante alguna técnica de refractometría o colorimetría, y con ello encontrar en el equilibrio la concentración de las especies que tenemos aquí. Bien, esto es lo que se ve visualmente, y si lo obtenemos en una gráfica dinámica, esto es en función del tiempo, podemos tener varios escenarios. Por ejemplo, la línea verde en esta primera gráfica nos indica que partimos de 0 en tetróxido, es decir, no tenemos nada de la especie transparente, sino que tenemos una concentración inicial del óxido de nitrógeno. Va cambiando la concentración, va disminuyendo conforme se verifica la reacción y en consecuencia va aumentando la presencia del tetróxido hasta que ingresamos a lo que llamamos
el régimen en equilibrio dividido por esta línea. Entonces podemos distinguir el régimen dinámico en esta primera parte de la gráfica. Y cuando las concentraciones son constantes, hemos entrado al régimen en equilibrio. Esto sucede en los otros dos escenarios también, pero en la segunda gráfica partimos del tetróxido de la especie transparente y conforme pasa el tiempo disminuye su concentración y va aumentando la del óxido de nitrógeno hasta una concentración en equilibrio. También puedo tener una presencia inicial de ambas especies y dependiendo de las condiciones y de la temperatura van a cambiar las concentraciones hasta un régimen en equilibrio. Bien, ahora que digamos que las concentraciones son iguales en el equilibrio, es decir, ya no están cambiando, eso no quiere decir que se esté dejando de verificar la reacción. ¿Ok? Lo que estamos observando es que la velocidad con la que se forma el tetróxido es la misma con la que se descompone hacia el óxido de nitrógeno. Lo que vemos en esta gráfica dinámica, tenemos el tiempo con este concepto que se llama rate o tasa de cambio o velocidad de reacción o rapidez de reacción, la cual nos indica que va a llegar a un valor común de ambas velocidades de reacción. Y lo que observamos es que las concentraciones se mantienen constantes. Y después vimos un ejemplo con la síntesis del yoduro de hidrógeno, donde tenemos moles en función del tiempo para cada una de estas tres especies. En este escenario estamos partiendo del yodo gas y del hidrógeno gas, los cuales comienzan a sintetizar el yoduro de hidrógeno hasta que abandonamos el régimen dinámico, donde la concentración muestra una dependencia con el tiempo, este lado izquierdo de la gráfica, y después de un tiempo característico, ingresamos al régimen en equilibrio, donde las concentraciones ya tienen un valor constante. Y vimos cómo podemos escribir la constante de equilibrio ahora en función de la cantidad de moles presentes, con la misma estructura que hemos estudiado para presiones parciales. Ahora escribimos los cantidad de moles para cada especie, elevado cada una a el coeficiente estequiométrico. Y para este caso, a esta temperatura, a estas condiciones, vemos que la constante de equilibrio es mayor a 1, con lo cual se favorece la formación del yoduro de hidrógeno. Bien, ahora esta constante de equilibrio de mayor a 1, debemos ser capaces de predecir y controlar constantes de equilibrio que nos sean beneficiosas, ya sea para aplicaciones en el laboratorio o industriales. Y para ello recurrimos al principio de Le Chatelier, propuesto por Henri-Louis Le Chatelier. Y bien, en los videos que ustedes pudieron observar, veían algunas representaciones de cómo visualizar, ¿no?, este principio de Le Chatelier, que indica que un sistema en equilibrio, si sufre una perturbación, va a reaccionar o va a actuar en sentido contrario a esa perturbación para restablecer el equilibrio. Bien, por ejemplo, si en un sistema reaccionante, por ejemplo,
A más 2 moles de B, que en una reacción reversible obtenemos C más D. Si tenemos un aumento en la concentración de reactivos, esa es la perturbación, aumentamos el número de reactivos, el sistema reacciona en sentido contrario y entonces produce más C y D, ¿ok? Hay más, se favorece la formación de productos. Es decir, la perturbación fue ingresar más reactivos al sistema, se pierde el equilibrio al tener esta perturbación y el sistema actúa en sentido contrario, es decir, favorece la formación de productos para restablecer el equilibrio. Bien, eso es uno de los sentidos que podemos tener en cuanto a concentración. La otra manera de perturbar al sistema, perturbar al equilibrio, es retirar los productos y entonces el sistema reacciona en sentido contrario para compensar esa pérdida, ¿ok? Así, si en este caso retiramos producto, el sistema va a reaccionar para generar más producto, ¿ok? Muy bien. Bueno, eso sería un escenario en donde estamos perturbando a ese equilibrio, modificando las concentraciones de las especies en contacto. Muy bien. Ahora, en temperatura, las perturbaciones que podamos hacer sobre el sistema depende lo que presente el equilibrio, depende si la reacción es exotérmica o endotérmica. Lo que veíamos en las primeras diapositivas de la sesión, por ejemplo, la reacción endotérmica, cuando incrementamos la temperatura, el sistema reacciona en favor de los productos para aumentar esa constante de equilibrio. Y después, en una reacción exotérmica, si disminuimos, si refrigeramos el sistema, se favorece la formación de productos. ¿Ok? Y por último, perturbaciones debido a cambios de presión. De nuevo, es el mismo razonamiento. El sistema reacciona en sentido contrario para recuperar el equilibrio. Si aumentamos la presión, el equilibrio va a tender hacia donde disminuya la presión. ¿Ok? En este caso, que son reacciones en las que tenemos moléculas de gas que ocupan cierto volumen a cierta presión, el lado con menor cantidad de moléculas de gas se va a favorecer cuando incrementamos la presión. ¿Ok? Bien, en este caso tenemos A más 2B. En este caso tenemos 3 moléculas gaseosas. Y del lado derecho en productos tenemos 2 moléculas gaseosas. Así, si incrementamos la presión, la reacción va a reaccionar hacia donde tengamos menos moléculas gaseosas, esto es el lado C y D. Ahora, si disminuimos la presión, es lo mismo, el sistema va a actuar en sentido contrario. Si disminuimos la presión,
el sistema va a actuar hacia el incremento de la presión. ¿Ok? En este caso, el lado de la reacción con más moléculas de gas se va a favorecer. ¿Ok? Así que si disminuimos la presión, en este ejemplo, el equilibrio se va a ir hacia donde hay más moléculas gaseosas. Esto es en el lado de los reactivos. ¿Ok? Así, para conocer cómo va a reaccionar el equilibrio, cómo va a actuar el sistema para recuperar el equilibrio, debemos tomar en cuenta si estamos generando productos y los estamos retirando o estamos retirando reactivos, el sistema va a actuar en sentido contrario. En cuanto a temperatura, debemos saber si la reacción es endotérmica o es exotérmica para conocer cómo va a restablecer el equilibrio. Y en cuanto a presión, debemos saber qué lado de la reacción, en estos ejemplos que estamos hablando de gases, debemos saber qué lado de la reacción tiene más moléculas o moles de gas para saber cómo afecta el incremento o la disminución de presión. Bien, vean que en muchas ocasiones hablamos de un catalizador para cambiar el estado de nuestra reacción, ¿ok? Pero, por ejemplo, en el catalizador no entra, no está definido en la constante de equilibrio ni en el resultado de las concentraciones, ¿ok? Un catalizador solamente va a influir en el tiempo en el que alcanzamos el régimen al equilibrio. Es decir, no necesariamente va a cambiar las concentraciones de las especies, sino nos va a llevar en un tiempo menor a alcanzar el equilibrio dinámico. Eso haría un catalizador. Bien, vamos a ver con el ejemplo de la reacción de la síntesis del amoníaco. Este principio de Le Chatelier y cómo se aplica a escala industrial. Bien, suelo empezar este tema platicando un poco el contexto de por qué se les ocurrió sintetizar a nivel industrial, cuál fue la necesidad de esta reacción química. Bien, el amoníaco a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el amoníaco se usaba como medio para obtener sales de nitrógeno y con ello nutrir los suelos. Ahora, la principal fuente de estas sales de nitrógeno eran el guano. Guano, no sé si ustedes han oído esta palabra, pero guano significa desechos de gaviota, ¿no? Aquí tenemos a la principal generadora del guano, una gaviota, y bueno, esta excreta es rica en nitrógeno, con lo cual es un fertilizante muy interesante. Uno de los principales exportadores de guano era en ese entonces, en ese contexto, Chile, con su costa larguísima sobre el Océano Pacífico. Y bueno, al ser un recurso muy valioso en ese entonces, pues daba cierta influencia a Chile, ¿no? Sobre otras potencias como Europa, como Inglaterra, como Estados Unidos, que querían, ¿no? Hacerse de este valioso
recurso, ¿no? Ahora, incluso Chile y Perú habían tenido ciertas disputas, ¿no? Porque entre más territorio tuvieran, más acceso tendrían a este guano de gaviota, ¿ok? Ahora, a inicios del siglo XX, potencias europeas como Alemania, que estaba todavía en el Segundo Reich, este gobierno antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía acceso, ¿no? a este guano que hacían llegar por barcos, daban toda la vuelta por el lado de las Malvinas, que estaban controladas por el Imperio Británico, y los barcos cargados de guano daban la vuelta y se embarcaban hacia Europa a satisfacer la demanda de los clientes. Y se usaba el guano no solo para fertilizar los suelos. Si era un producto rico en nitrógeno, podría servir también para fabricar este compuesto que se llama trinitrotolueno o TNT, y también nitroglicerina, que es usado, ¿no? en la balística, ¿no? Así, si estamos en tiempos de paz, bueno, no pasa nada, usas el guano para fertilizar los suelos, garantizar la alimentación del pueblo, pero ¿qué pasa? En 1914 hay un atentado en Yugoslavia, en lo que alguna vez fue Yugoslavia, en los Balcanes. Se asesina al heredero del Imperio Austrohúngaro y comienza la Primera Guerra Mundial. Así se alinean las potencias del mundo, el Imperio Austrohúngaro y Alemania, en contra de Francia, de Inglaterra y después de Estados Unidos. Es decir, ahora Alemania y sus aliados necesitan el guano para el esfuerzo de guerra, para producir balas, para producir bombas. Y el único guano que tienen es el que viene del Chile, el cual tiene que pasar por un puesto de control británico en las Islas Malvinas. Así que, bueno, el Imperio Británico dice, pues vamos a bloquear esos envíos, ¿no? Ya no va a llegar a Alemania. Y bueno, habría una consecuencia porque no habría fertilizante ni habría manera de producir más bombas. ¿Ok? Ese es el contexto. En Alemania necesitan amoníaco. Así, un químico, Fritz Haber, empieza a ver cómo podemos sintetizar el amoníaco a nivel laboratorio. Y una vez que logra encontrar las condiciones en el laboratorio para sintetizar el amoníaco sin necesidad de las exportaciones del Pacífico, Carl Bosch, un ingeniero, encuentra cómo debe adaptarse de laboratorio a escala industrial y comenzar a producir, ¿no? A gran escala el amoníaco que se necesita. Bien. Ahora, Fritz Haber era un comprometido con la causa alemana, y tan comprometido que no solo sintetizó el amoníaco, sino que también sintetizó o encontró la manera de usar el cloro molecular o gas mostaza para usarlo en las trincheras. ¿Ok? Así, pues este hombre, Fritz Haber, encuentra o crea la manera de
armamentizar a la química, ¿no? Crea la guerra química, Fritz Haber, ¿ok? Del lado aliado de los franceses, por ejemplo, los químicos también entraron a tratar de influir en la guerra, y en ese lado la química polaca nacionalizada francesa Marie Curie, gracias a sus estudios de que ella básicamente define lo que es la radiactividad, encuentra la manera de adaptar ambulancias que pueden ir a la trinchera y con rayos X determinar qué tan graves son las lesiones que van teniendo los soldados. Así que, de un lado, Fritz Haber crea la guerra química y el gas mostaza, el cual pues, saben que es altamente tóxico. Y del otro lado, Marie Curie encuentra la manera de adaptar los estudios de la radiactividad a determinar la gravedad de lesiones. Y bueno, esto me lleva también a que el gas mostaza, el cloro molecular, es muy peligroso e incluso, o sea, crea una asfixia, crea un paro respiratorio a quien lo llega a respirar en grandes cantidades, incluso en pequeñas cantidades comienza con una irritación en los ojos y garganta, ¿no? Y bueno, esto se liberaba en las trincheras, especialmente en la frontera con Francia. Y bueno, terrible, ¿no? Ahora, no tan terrible, pero también peligroso y que tenemos que tener atención es que el gas mostaza o el cloro puede ser obtenido en nuestro hogar si hacemos mal uso de nuestros compuestos de limpieza. Por ejemplo, hace unas 2 semanas me escribió una amiga historiadora y me dijo, Mario, tú que eres químico, ¿me puedes ayudar? Es que creo que me estoy muriendo. Y yo, caray. ¿Qué hiciste? Bueno, quería lavar mi baño muy bien y mezclé vinagre con cloro, con cloralex. Y yo dije, mira, tú que eres historiadora, te va a gustar esto. Y básicamente, ¿no? Le platiqué cómo ella creó en su baño el gas mostaza y que tenía que salir de ahí, y como fue muy poca la exposición, al aire libre, al poco tiempo, pues ya se recuperó, ¿no? Pero sí sintió como el gas cloro le empezaba a irritar vías respiratorias y los ojos, ¿no? Bien, así que Fritz Haber tenía estas dos facetas, ¿no? Crea el amoníaco, que sí nos sirvió a la humanidad para garantizar el abasto de alimentos durante casi todo un siglo. Por ello, se le dio el premio Nobel en 1918, una vez terminada la guerra. Se le da el premio Nobel de Química en 1918 y obviamente hubo protestas de cómo le dan eso a alguien que creó la guerra química, y la Asociación Nobel decía, bueno, pero nos va a garantizar alimento, la síntesis del amoníaco. Y después a Carl Bosch en 1931 le terminan dando también el premio Nobel por este mismo trabajo. Ahora, lo que encontró Carl Bosch es cómo hacerlo a escala industrial. Y bueno, esta es una simplificación del proceso. Vean que tenemos la entrada en la alimentación, los gases nitrógeno e hidrógeno entran a un intercambiador de calor, entran a este tanque. Después, este serpentín los lleva a la temperatura que necesitamos, a la temperatura que la constante de equilibrio nos va a garantizar una buena conversión. Después entran a un catalizador que durante un siglo ha tenido varios cambios. Al inicio era a partir de hierro y después se ha ido sofisticando, ¿no? Y después entra
estos gases a otro cambiador de calor y después los vamos a comprimir para que entren a la presión que necesitamos. Y después se enfrían, con lo cual llegamos al amoníaco líquido en la salida. Y todo lo que no reacciona del hidrógeno y del nitrógeno se recircula y pasa a otra vez, por la línea roja que estoy describiendo, pasa a la alimentación. Y de nuevo se verifica la reacción. La reacción se verifica en esta parte. ¿Ok? Y bueno, vamos a entonces usar la ecuación de esta reacción para aplicar el principio de Le Chatelier. Bien, recuerden que necesitamos saber si la reacción es espontánea o no es espontánea. Y para ello podemos emplear, del lado izquierdo tenemos la condición del equilibrio químico, que está en función de los potenciales químicos de las especies multiplicados por el coeficiente estequiométrico. Recuerden que los coeficientes estequiométricos son positivos para productos y negativos para reactivos. Así podemos expandir esta suma y escribirlo más o menos de esta manera. Vean que cambié el potencial químico estándar por directamente ya la energía de Gibbs, ¿no? Podemos demostrar eso, que los potenciales químicos son energías libres de Gibbs. Así, para encontrar el delta G de reacción, necesitamos hacer la suma de estas dos multiplicaciones. El delta G de formación de productos menos, debido a que todos son reactivos y todos estos coeficientes estequiométricos son reactivos y negativos, escribimos aquí el signo, menos los coeficientes estequiométricos del delta G de formación de los reactivos. ¿Ok? Para ello, estos deltas G se pueden encontrar experimentalmente o podemos usar tablas para encontrar esos valores. Así, para la reacción que tenemos es de nitrógeno con hidrógeno, que resulta en amoníaco gas. Y bueno, vamos a usar nuestra reacción, nuestro delta G de reacción para calcular para esta reacción. Bien, lo escribiríamos así. Tenemos un producto con un coeficiente estequiométrico de 2, es decir, necesitamos el delta G de formación del amoníaco multiplicado por 2 y le vamos a restar el delta G de los gases N2 y H2. Ahora, pero por definición, las energías de formación de elementos, como es en este caso, tenemos dos elementos, esos deltas G son 0. ¿Ok? Con lo que para encontrar el delta G de la reacción solamente necesitamos el dato del amoníaco. Y vean, si ustedes van a tablas, van a encontrar que el delta G de formación del amoníaco a condiciones estándar es menos 16.4 kilojoules por mol. Eso lo multiplicamos por 2 y tenemos un delta G de reacción negativo, menos 32, con lo cual el delta G nos indica que es una reacción espontánea. Ok, aquí lo determinante fue establecer o recordar que los deltas G de los elementos son ceros. Y después buscar en tablas el delta G de formación a condiciones estándar para el amoníaco.
Y decimos entonces, ya que es negativo, que es una reacción espontánea. Bien, ahora vamos a irnos hacia el delta H. Ya que tenemos el delta H de formación, lo escribimos en la misma, en el mismo estilo que el delta G, suma de el producto de coeficientes estequiométricos de deltas H menos la suma de los coeficientes estequiométricos, ahora de reactivos, por el delta H de formación. Y de nuevo, escribimos un delta H dos veces, que es el coeficiente del delta H del amoníaco, menos delta H de formación del nitrógeno y del hidrógeno, que ambos son elementos, así que por definición esos son 0. Ok, así que solamente necesitamos ir a tablas para encontrar el delta H del amoníaco. Ok, y nos dice que es menos 46.19. La reacción usa 2 moles. Así que para esta reacción el delta H de formación del amoníaco es menos 92.38 kilojoules. Es negativo, así que tenemos una reacción exotérmica. ¿Ok? Bien, así ya tenemos dos datos de nuestra reacción. Es espontánea y es exotérmica. ¿Ok? Eso lo hicimos con datos de tablas, tanto del delta G estándar como del delta H del amoníaco. Ahora vamos a plantear la constante de equilibrio para estos tres gases. Ok, vean que esta manera de escribir la constante de equilibrio también se le conoce como la ley de acción de masas. Y recuerden, aquí lo estamos expresando en función de las presiones de un gas ideal. Lo podríamos escribir a partir de gases reales o también a partir de concentraciones. Y tendría la misma estructura, solamente sustituyendo presiones por concentraciones o por presiones del gas ideal o real. Y recuerden, en el equilibrio, la constante, si es mayor a 1, nos está indicando que hay mayoritariamente productos, y si es menor a 1, nos está indicando que hay mayoritariamente reactivos. Así que para establecer la constante de equilibrio necesitamos valores de estas presiones parciales. Así que ustedes rápidamente en sus notas escriban la expresión para la constante de equilibrio de esta reacción, escrita como está en este sentido. ¿Cuál es la expresión de la constante de equilibrio? Y una vez que tengan la expresión de la constante de equilibrio, les digo que a cierta temperatura tenemos estos resultados de presiones, ¿ok? Tenemos para el nitrógeno 2.46 atmósferas, el hidrógeno 7.38 y el amoníaco 0.166 atmósferas. Así que ustedes encuentren cuál es el valor de la constante de equilibrio y podamos seguir avanzando, ¿ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe, ninguna. Muy bien, entonces, en cuanto tengan el valor y la expresión de la constante de equilibrio, vamos
cerrando el tema. ¿Va que va? Muy bien, vamos a... ¿Ya tienen ese valor? No. Ok, vamos a dar otro minuto para que lo encuentren. A mí me dio de 2.79 por 10 a la menos 5. Ok, de acuerdo. En el chat también Yeshua nos dice algo en ese orden. Así que, bueno, vamos a ver cómo se ve. Para esta reacción, la temperatura 472 grados Celsius. Esta es la expresión para la constante de equilibrio conforme los datos que tenemos. Esta es la presión parcial del nitrógeno, del hidrógeno y del amoníaco. Y nos da 2.79 por 10 a la menos 5. Así que, ¿hacia qué lado está esta reacción a esta temperatura? ¿Hacia productos o hacia reactivos? ¿Ustedes qué dicen? Hacia reactivos. Ok. Bien, la constante es muy pequeña, es un 0.00002, así que eso nos da a pensar que la reacción es hacia reactivos, ¿ok? Vean, incluso las presiones parciales nos están diciendo, la presión parcial del amoníaco es muy pequeña, ¿ok? Casi no hay amoníaco. La presión parcial está casi dominada por las presiones parciales de hidrógeno y nitrógeno. La constante de equilibrio es menor a 1, muy menor a 1, así que esto está cargado hacia reactivos. Así que vamos a tener que modificar o hacer algo para tener producto. Bien, sabemos que esto es una reacción exotérmica, con lo cual, para aumentar esta constante de equilibrio, vamos a tener que disminuir la temperatura. ¿Ok? Esa es una manera de aumentar esta constante de equilibrio.
dado que es una reacción exotérmica, si refrigeramos, vamos a obtener mayor conversión. Ahora, en esta reacción, vean que estamos involucrando las presiones parciales de los gases. Así que si cambiamos la temperatura, va a cambiar la presión también. Y los volúmenes. Así que necesitamos encontrar un punto óptimo para tener una conversión adecuada. ¿Ok? Bien, en cuanto a la gráfica dinámica, tenemos estos dos escenarios. El primer escenario es el que partimos. Tenemos una concentración de hidrógeno. Ah, no, este es otro escenario. Este escenario, si parte de los dos gases, nitrógeno e hidrógeno, que van convirtiéndose a amoníaco y llegarían a una región de equilibrio. Otra manera es de esta reacción en el sentido contrario es partir del amoníaco que se estaría descomponiendo en los dos gases. ¿Okay? Este es el sentido contrario de la reacción vista en términos dinámicos y compresión parcial. Bueno, ahora para terminar vamos a ver las perturbaciones que podemos tener bajo el principio de Le Chatelier, que nos dice que el sistema responde en sentido contrario a las perturbaciones. Así, si la reacción es exotérmica, disminuir la temperatura va a favorecer la formación de productos, en este caso del amoníaco. Ok, así, aprovechando que es una reacción exotérmica con este valor del delta H que obtuvimos. Bien, así, en cuanto a delta de temperatura, podemos refrigerar para tratar de tener más productos. Ahora, la siguiente perturbación es un delta de presión, un cambio en la presión. Tenemos solamente moléculas gaseosas. Así, si la presión aumenta, el equilibrio se desplaza hacia donde hay menos moléculas gaseosas. En este caso, donde hay menos moléculas gaseosas es en el lado de productos del amoníaco, solamente hay dos moléculas o 2 moles. En cambio, del lado de reactivos tenemos 4 moléculas gaseosas. Así, si en este caso aumentamos la presión, el equilibrio se va a desplazar hacia donde hay menos moléculas gaseosas. Okay, con eso obtendríamos más productos, aumentando la presión. Okay, y por último, podemos cambiar composición. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien. En cuanto a composición, sí podemos retirar amoníaco, es decir, disminuir continuamente la presencia del producto, el sistema reacciona en sentido contrario, produciendo más producto. ¿Ok? Si estamos retirando el amoníaco, el sistema va a responder para restablecer el equilibrio, generando más gas amoníaco. ¿Ok? Y claro, también otra manera de usar el principio de Le Chatelier en cuanto a composición es adicionar más reactivos, los cuales desplazan el equilibrio a los reactivos, digo, hacia los productos. En este caso, como vimos en la imagen del proceso, esta es la función que lleva a cabo la recirculación. Todo el hidrógeno y nitrógeno que no reaccionaron
los volvemos a ingresar, aumentando la concentración de reactivos, y el sistema responde en sentido contrario, aumentando la producción de productos. ¿Ok? Bien, este tema lo vamos a terminar el lunes. El lunes vamos a hacer un ejercicio sobre una constante calorífica que no es constante. Y el lunes vamos a ya dejar la serie de problemas que llegaría hasta esta parte, ¿no? Hasta cómo manipular al sistema de acuerdo al principio de Le Chatelier para saber hacia dónde va a reaccionar y tener ya sea más productos en nuestra mezcla usando la información de la constante de equilibrio, del delta H y del delta G. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe.